Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a las Warmis en este miércoles 20 de agosto. Bueno, vamos a hablar de muchos temas este día y también comentarles, ¿no?, que somos quienes amplificamos las voces de las mujeres. También tenemos esta mirada crítica en los temas que marcan la agenda social, política y cultural del país. Hoy hablaremos de ciencia, derechos humanos, también desde el avance médico que representa la creación de un mini corazón del tamaño de una aguja, hasta también la reflexión profunda sobre el caso del sacerdote en Olón, esto en Santa Elena, investigado por presunto abuso sexual a menores de edad. Además, recorreremos la actualidad nacional con reportes sobre la crisis en el sistema de salud, también la movilidad en nuestra capital y las luchas sociales que se levantan desde los territorios. Quédense con nosotros, conectados a la 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha, y también ya saludamos a todos quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales. Estamos ya de regreso en las Warmis y ahora queremos hablar de temas innovadores, la ciencia, la salud también, y hoy nos acompaña de manera telemática María Belén Paredes. Ella es investigadora y científica que forma parte del equipo que ha logrado un avance increíble, y es la creación de un mini corazón del tamaño de la punta de una aguja. Este hallazgo no solo marca un hito en la medicina, sino que abre también nuevas esperanzas para el futuro de los trasplantes y también la investigación en la salud. María Belén, te saludamos, muy buenos días, bienvenida a las Warmis. Y bueno, primero conocer, ¿no? ¿Qué es exactamente un mini corazón? ¿Cómo se diferencia también de un corazón humano completo? Y también, ¿cómo va este avance también de este tipo de investigaciones en nuestro país? Buenos días, María Belén. Hola, buenos días. Muchas gracias también por esta invitación. Y bueno, para hablar un poquito más sobre los mini corazones, estas son estructuras muy pequeñas que nosotros hacemos en el laboratorio a base de células madre humanas. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de replicar el mismo proceso del desarrollo normal embrionario en los humanos usando estas células madre, y estos mini corazones tienen las mismas capacidades que un corazón normal, es decir, tienen la capacidad de contraerse, pero el aspecto más importante de todo esto es que también tienen conexiones nerviosas, es decir, tienen neuronas que tienen la capacidad de controlar, como lo hacen normalmente en los humanos, en respuesta a diferentes estímulos. Uh-huh. Y bueno, también conocer, María Belén, cómo surgió también la idea de trabajar en este proyecto exactamente con el tema de mini corazones. ¿Cuál rol también tuviste durante la investigación? Sí, bueno, en la investigación actualmente yo soy la única persona que está trabajando en esto, obviamente con mis superiores. Uh-huh. Y la idea, la verdad, nace de la necesidad de muchos tipos de perdón, uh-huh, de muchos tipos de modelos de este tipo, ¿no? Pero también en mi historia personal también fue una motivación personal de una enfermedad de corazón congénita que yo tenía. Entonces eso me motivó aún más a querer unirme a este tipo de proyectos. Entonces cuando yo estaba uniéndome a estudiar en la universidad o buscando un laboratorio para hacer mi doctorado, esta fue también un punto clave para saber a qué laboratorio unirme, ¿no? Y el laboratorio en el que estaban haciendo investigaciones, no solamente del corazón, que como digo, es algo que es muy personal para mí, sino también de enfermedades de la columna vertebral y otro tipo de enfermedades de neurociencias. Entonces eso es más como que la motivación detrás de todo esto. Y para hablar un poco más de su utilidad, uh-huh, es que, bueno, esto es como nosotros, como ya mencionaron un poquito, se sirve mucho también para entender el desarrollo del corazón humano, para entender diferentes enfermedades, pero también nos sirve para probar diferentes medicamentos, ¿no? Como dije, estos son hechos de células madre, lo que significa que nosotros podemos tomar células de cada paciente individualmente y probar medicamentos que tal vez en un paciente funcionen, pero en otro no. Entonces esto nos lleva mucho más hacia la medicina personalizada, uh-huh, y saber como que qué funciona, qué dosis y eso, pero para cada uno de los pacientes. Así es, y bueno, tú ya nos estás mencionando cómo sería la aplicabilidad, ¿no?, a mediano plazo, y que también es tan especializado para cada uno de los pacientes, pero también ustedes, ¿qué consideran que este descubrimiento pueda influir en un futuro en la medicina? Tal vez también considerar el tema de trasplantes, por ejemplo.
Obviamente es un paso que se acerca mucho más a los trasplantes. Obviamente que en la actualidad este tipo de modelos, como ya mencionamos, son microscópicos, son muy, muy, muy pequeños. Y para trasplante necesitaríamos hacerlos a una escala mucho más grande para que funcione, pero ver que podemos hacer este tipo de estructuras tan complejas y tan similares al corazón humano nos lleva mucho más cerca, ¿no? Y nos lleva a querer seguir avanzando y querer seguir acercándonos más. Pero por el momento, ahorita la mayor aplicación es para tratar de reemplazar el uso de animales, que actualmente es lo más utilizado para probar fármacos y también no tiene mucho éxito, ¿no? Nosotros sabemos que el 90% de las drogas que son probadas en animales fallan cuando llegan a humanos, lo que significa que necesitamos modelos que de verdad sean humanos, que nos permitan saber los resultados en humanos, porque saber en animales no nos ayuda de mucho. Así es, y bueno, también conocer, María Belén, qué retos científicos se enfrentaron en el momento de desarrollar este mini corazón y también los aprendizajes que han adquirido. Bueno, los retos científicos, la verdad, como yo ya he mencionado muchas veces en el pasado, estar en un laboratorio es una experiencia que está también llena de fracasos. No es que uno tiene una idea y al día siguiente ya está todo listo y todo sale a la primera, sino que son fracaso tras fracaso tras fracaso hasta llegar como que a un punto en el que algo bueno se pueda sacar de eso, ¿no? Entonces sí ha sido un camino bastante difícil, bastante duro, de muchísimos años que hemos estado prueba y error buscando diferentes cosas, diferentes combinaciones, cosas que han estado muy muy cerca a lo que queremos, pero no necesariamente exacto. Entonces seguir tratando a pesar de que estamos tan cerca, sentirnos un poco lejos. Entonces ha sido eso, y yo creo que lo más importante y lo que yo más me llevo de toda mi experiencia con este producto, con este proyecto, es la perseverancia, ¿no? Saber que si uno sigue y sigue y sigue y sigue ahí, eventualmente vamos a sacar algo bueno y sobre todo algo en beneficio no solamente a la ciencia, sino posiblemente a la humanidad. Así es. Y bueno, María Belén, también coméntanos acerca de ti, porque igual te vemos, para quienes nos siguen en la transmisión, es una mujer científica tan jovencita y queremos saber, sabemos que la motivación fue personal, pero también cómo decidiste tomar este camino de la ciencia, de la innovación, qué tan difícil también ha sido y también qué significa para ti formar parte de este equipo y también de este equipo de la región, ¿no? En esta investigación que se está llevando a cabo y de este proyecto tan innovador. Bueno, yo soy María Belén Paredes, yo tengo 29 años y yo nací en Ambato. Y yo creo que como muchos jóvenes de provincia, al principio yo también veía la ciencia como algo un poco más lejano o algo que solamente sucede en países de primer mundo, ¿no? Pero yo creo que todo esto cambió cuando yo entré a Yachay Tech. Fue una universidad que para mí abrió muchísimas puertas, me abrió las puertas para poder soñar en grande y creerme parte de algo mucho más grande que es la ciencia. Fue la verdad que el proyecto Yachay, yo creo que no hablo solo por mí, sino por todos los estudiantes que estuvieron ahí, me hizo sentir parte de un proyecto mucho más grande, ¿no? Que no era solamente ir a clases, sino también era construir algo de verdad, algo nuevo para el Ecuador y poder cambiar la matriz productiva de nuestro propio país, ¿no? Tener profesores de diferentes partes del mundo, compañeros con sueños enormes y todo esto en una universidad pública, ¿no? Entonces esto también me enseñó que la educación puede transformar no solamente una vida, sino una generación entera. Y yo creo que esto de verdad me motivó y ahora yo estoy en Estados Unidos y la verdad que la diferencia en educación no, o sea, yo no veo ninguna diferencia entre todo lo que yo aprendí en Yachay y todo lo que yo hago aquí ahora. Entonces eso yo creo que fue uno de los factores más importantes para que yo pueda estar en donde estoy hoy, una educación pública de calidad. Así es que qué bueno que también tú seas un fiel testimonio de uno de los alumnos de Yachay Tech y de todo lo que aprendió también ahí, y también conocer acerca de ¿qué significó para ti como mujer también participar en ciencia, en tecnología e innovación? ¿Qué mensaje también les darías a jóvenes, principalmente a las jóvenes que quieran incursionar en temas de ciencia y tecnología y que tal vez todavía encuentran como las puertas muy cerradas a este espacio? Sí.
Yo creo que un mensaje que yo le puedo dar a las jóvenes, sobre todo a las mujeres, es que vean mi caso como algo, como una motivación, como algo que sí es posible, que sí existe y que hay muchas puertas que hoy en día están abiertas, que hace muy poco tiempo no estaban, y que de eso también tenemos que aprovechar y tenemos que seguir y apostar, ¿no? por tener esta educación de calidad. Y yo creo que un mensaje mucho más general para los jóvenes es que invertir en educación y en ciencia no es un gasto o no es algo malo, sino es una inversión, no solamente para nosotros personalmente, sino como país. Y yo creo que yo soy fruto de eso y yo quiero que muchos más jóvenes también lo sean. Sin duda, sí será, María Belén. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas de quienes nos escuchan y también conocer, ¿no? Porque no se entiende mucho el tema de la aplicabilidad, tanto a nivel, por ejemplo, artificial, como lo están haciendo ustedes, y cuál es la diferencia también de experimentar, por ejemplo, en animalitos. Si es que nos puedes comentar eso, porque nos están consultando. Bueno, como mencionaba un poco antes, actualmente los animales es lo que más se utiliza, especialmente en el tema de probar fármacos y diferentes cosas antes de que se utilicen en humanos. Pero la verdad que como digo, 90% de los fármacos que muestran algún tipo de promesa en un animal terminan fallando cuando ya una vez que llegan a los humanos, y es porque tenemos diferente genética, diferente fisiología, diferente todo. Sin embargo, es un organismo completo, y esa es la razón por la que actualmente se los utiliza. Entonces nosotros estamos tratando de implementar este tipo de organoides organoides que están derivados de células madre humanas, para que puedan, no sé si todavía reemplazar, pero también ayudar a que nos dé una respuesta mucho más humana y poder tener una mejor predicción de qué va a suceder con esos fármacos. Y no solamente es para efectos de toxicidad, sino, por ejemplo, puede haber un fármaco que no funcione en un animal, pero que sí funcione en humanos, y eso es algo que nosotros, que actualmente está siendo totalmente descartado cuando se prueba solamente en animales, y si fracasa en un animal es descartado, ¿no? Y puede ser que no necesariamente, y que en humanos sí funcione. Entonces, este tipo de modelos también nos ayuda a contrarrestar ese tipo de investigaciones y poder poder progresar la ciencia y poder tener mejores fármacos, y que la salud humana siga siendo mejor. Y bueno, y que también se considerarían ya prácticas bastante cuestionables, ¿no? En el tema de animales y su uso también en la ciencia, por el tema de derechos también. Así que qué importante es que también exista esta innovación en ciencia, en tecnología, y que se pueda tener como más certezas, ¿no? De la aplicabilidad, y también, como lo mencionaste, ¿no? La particularidad para cada ser humano. Muchísimas gracias, María Belén, por acompañarnos esta mañana. Qué importante igual conversar contigo y también conocer desde tu enfoque, ¿no? Acerca de la ciencia, la tecnología, y de que las y los jóvenes que nos escuchan también se animen a seguir este camino, que es muy importante hoy en día. Muchas gracias, María Belén. Igualmente, muchas gracias. Nos acompañaba María Belén Paredes acerca de la creación del mini corazón del tamaño de la punta de una aguja, como también nuestros jóvenes están pues dando su espacio también a nivel mundial. Así que le mandamos un fuerte abrazo y seguiremos atentos a esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más en Las Warmis. Estamos ya de regreso en Las Warmis y queremos darles una mención muy importante. Regálate un momento para ti en el Spa Médico de Cruz Roja Pichincha. Disfruta de limpiezas faciales desde $15, mejora el aspecto de tu piel, reduce impurezas y luce un rostro más saludable. También te ofrecemos masajes relajantes para liberar el estrés y sentirte renovado. Agenda tu cita al 022 90 28 34. Cruz Roja Pichincha, salud y bienestar con propósito. Así que ya lo saben, esta importante mención. Y bueno, ahora también queremos hablar acerca de temas de nuestra capital, comentarles que el plan de reactivación de la Mariscal promueve la construcción de zonas residenciales, esto en esta zona tan icónica de nuestra capital, la Mariscal, y se reactivará una vez que el municipio de Quito ya cuenta con un plan que incluye 4 frentes: vivienda, entretenimiento, cultura y servicios públicos. Tenemos más información en la siguiente nota de nuestra compañera Verónica Galarza, en la voz de Gabriel Espinosa.
La zona de la Mariscal se reactivará una vez que el municipio de Quito cuente con un plan que incluye 4 frentes: vivienda, entretenimiento, cultura y servicios públicos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que recuperar la Mariscal no es un eslogan, sino un plan serio con ordenanza, inversiones, incentivos y seguridad para que este sector del centro norte de la capital sea un motor mucho mejor de lo que fue antes. Comentó que la Mariscal es un laboratorio en el que se conjugará la vivienda, la cultura, el turismo, la innovación y la seguridad, modelo que podrá ser replicado en otros barrios. En rueda de prensa, Muñoz dijo que la esencia es promover la residencia en la Mariscal y que el número de pisos de las edificaciones dependerán de las zonas. Por ejemplo, en la Plaza del Quinde, en la Foch, se permitirán construcciones de máximo 8 pisos, mientras en la 10 de agosto y Patria y en la 12 de octubre se construirán edificios de hasta 24 pisos para residencia. El municipio plantea 32.500 viviendas aproximadamente, cuando el censo de 2022 señalaba que existen en esa zona 7.500 viviendas. Para los constructores está previsto que exista una concesión honorosa de derechos que se cobra desde el piso 13 de construcción por la COD, permite tener ingresos por vender pisos en altura. Muñoz dijo que ese impuesto, que no fue creado por su administración, se reducirá el 50%, mientras la reducción para las actividades económicas será del 100%. Según la Comisión de Uso del Suelo encargada de la iniciativa, el plan se aplicará en estos límites: al norte, calle Selva Alegre, avenida 10 de agosto y avenida Orellana; al sur, avenida Patria y calle Pérez Guerrero; al este, avenida 12 de octubre y calle Coruña; y al oeste, calle Versalles. De acuerdo al plan, 867 actividades económicas se activarán, entre las que se destacan comercio barrial, sectorial, es decir, tiendas, farmacias, locales de venta de artículos varios, bazares, y comercio zonal, como hoteles, actividades turísticas, restaurantes, equipamientos recreativos, cines, equipamientos culturales de todo y tipo de teatros. Además, a las licorerías, bares y discotecas que están cerca de las universidades se les piensa revisar las licencias de funcionamiento debido al elevado consumo de alcohol en el espacio público. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y bueno, también queremos seguir hablando de nuestra capital y ahora de una de las importantes arterias viales, la avenida Simón Bolívar, que es considerada la vía de mayor siniestralidad del Distrito Metropolitano de Quito, y esto por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza operativos continuos para reducir no solo estos registros, sino también la pérdida de vidas. Tenemos más información en la siguiente nota de nuestra compañera Verónica Galarza. La avenida Simón Bolívar es considerada la vía de mayor siniestralidad del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, realiza operativos continuos para reducir no solo los registros, sino la pérdida de vidas. Son 40,5 kilómetros desde el sur, sector de Santa Rosa, hasta Carapungo en el norte, mientras desde Carapungo hasta la mitad del mundo son 10,4 kilómetros más. Desde 2022 se observa un incremento del número de siniestros. Solo en los primeros 7 meses de 2025, la cifra alcanza los 188. En el caso de los lesionados, se observa que en 2023 hubo un incremento 242 en relación con la estadística de 2022, que fue de 197, pero en 2024 se reportó una disminución, fueron 206, y en 2025, con corte a julio, de 120, mientras el número de fallecidos por años desde 2022 oscila entre 38 y 39, y hasta julio de 2025 se registraron 19. Dilber Merchán, coordinador de la zona Valle, que comprende el eje vial Simón Bolívar, indicó que a partir de 2024, en cuanto a lo que es la pérdida de vidas, se redujeron. Pero ¿cuáles son las estrategias adoptadas en la avenida Simón Bolívar? En el eje vial Simón Bolívar, la AMT ha adoptado algunas estrategias, como el dispositivo de 50 kilómetros es la clave, que busca reducir la velocidad en los 3 carriles de circulación. También se monitorean los puntos críticos: la Loma de Puengasí, Universidad Internacional, la Forestal, el Troje, la Interoceánica y los Conquistadores, el tramo entre el redondel del ciclista y el desvío a la autopista General Rumiñahui.
Para las Warmis, informó Verónica Galarza. Muchísimas gracias de ese reporte de nuestra compañera Verónica Galarza, y también queremos comentarles que vender cachorros en el espacio público está prohibido, y esto lo señala una ordenanza del municipio de Quito. La Agencia Metropolitana de Control ya ha sancionado varios casos por incumplir con esta medida, y en estos casos una de las personas fue multada con $4,700 y también el retiro de los animalitos. Nuestra compañera Diana Dávila nos tiene más detalles. Nos encontramos en la unidad de bienestar animal acá en el sur de Quito con el coordinador José Paredes. A propósito de las ventas de animalitos y cachorros, animales domésticos que se venden aquí en la ciudad de Quito y que está siendo controlado por diferentes operativos que está llevando adelante instituciones del municipio de Quito. José, ¿cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, por favor. Tenemos entendido que ya ha habido 2 multas precisamente por la venta de cachorros en el espacio público. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué es importante no hacerlo? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, a ver, como unidad de bienestar animal realizamos diferentes operativos para realizar un control específicamente con respecto a la comercialización y venta de animales de compañía. Bajo la ordenanza metropolitana vigente, el comercializar animales en espacios públicos o privados es una infracción muy grave, la cual conlleva una sanción de 10 salarios básicos unificados. Hacer un llamado a la ciudadanía que está prohibida la comercialización de animales en el distrito metropolitano de Quito. ¿Por qué no se debería hacer esto? ¿Qué peligro podrían correr, por ejemplo, en este caso los cachorros, los animales? Más que todo, el fomentar la reproducción de animales de compañía fomenta a que una madre esté siendo explotada, que la mamá adulta tenga varias camadas, porque sabemos que estas personas que se encargan de comercializar animales, pues no les interesa el bienestar animal, les interesa únicamente tener más y más camadas. Entonces, al fomentar la venta, al fomentar la ciudadanía comprar animales, está fomentando que esta madre sea sobreexplotada con sus crías. Además que hay un deterioro en la calidad de vida también del animalito, ¿no? Totalmente de acuerdo, el deterioro va a ser en cada parto, o sea, los animales no son máquinas reproductoras, entonces date cuenta que cada 6 meses van a entrar en celo. Para estas personas cada 6 meses van a tener pariendo a este animal de compañía. Tengo entendido que, por ejemplo, una de las multas superó los $4,000, entonces hay que tomar mucha conciencia, no solo por el tema de la multa económica y lo que esto representa, sino también por el cuidado, como usted dice, de los animales, porque si uno quiere a un animalito que ya es parte de la familia, debería tratarlo como tal, ¿no? Darle una dignidad. Claro, las multas bajo la ordenanza metropolitana vigente hay leves, graves y muy graves. El comercializar animales de compañía es una multa muy grave, que son 10 salarios básicos unificados, $4,700, donde ya se tuvo la resolución por parte de AMC, que es el sancionador en este caso, el administrativo sancionador, ya salió la resolución de la multa, entonces el presunto infractor ya tiene que cancelar esta multa por vender animales de compañía. Fue retirado la madre y fue retirado los cachorros. La madre se encontró, le esterilizamos y ya está puesta en un hogar. Ahora goza de una familia que le ama mucho. Y los cachorros de igual manera esterilizados y puestos en adopción. ¿A dónde se puede denunciar cuando uno encuentra este tipo de casos? A ver, en particular, los medios de las denuncias son por los canales oficiales de la Unidad de Bienestar Animal, pero en estos casos particulares sí pueden mandarnos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales, sea Twitter, Facebook, Instagram o TikTok, que ahora también tenemos, comentándonos del caso en particular. Son casos donde podemos dar la atención directa, sin la necesidad de que ingresen el formulario o pongan la denuncia correspondiente, ya que sabemos que la prioridad de atención en estos casos es de alerta roja, digámoslo, si tiene que ser atendida de manera inmediata para poder tener los efectos que deseamos, ¿no? Que es el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Muchísimas gracias.
Esto es lo que les podemos informar desde aquí, desde la Unidad de Bienestar Animal en el sur de Quito. Recuerde, por favor, estas recomendaciones: no comercialice con los cachorros, no haga que las madres de estos animalitos sean sometidas a tratos indignos. Si usted tiene una mascota también, trate de esterilizarlo para que de esta manera no se sigan reproduciendo animalitos que a la final pueda que de pequeñitos sean atractivos, pero de grandes muchas personas ya suelen mandarlos a la calle y esto genera una problemática también en la ciudad, además que es una situación muy, muy triste. Es lo que les podemos reportar desde aquí. Reportó Diana Dávila. Muchísimas gracias, Dianita, y sí, no seamos parte de estos tratos inhumanos hacia los animalitos. Lo hemos hablado durante toda esta semana, ¿no? También aprovechando el concurso de rescate de nuestro Cometazo 2025, es para concienciar acerca del cuidado de nuestras mascotas en el hogar y, como lo decíamos, ¿no? A veces es adoptar un miembro más de la familia, por ende requiere cuidados, requiere tiempo, recursos, así que es muy importante valorar esto y evitar cualquier tipo de comercialización ilegal de las mascotas. Ahora queremos cambiar de tema y nos acompaña el sociólogo esmeraldeño Ismael Bernal, quien nos brindará una visión profunda sobre la crisis que atraviesa la provincia de Esmeraldas, y hay que decirlo, ¿no? Desde el abandono estatal hasta las múltiples emergencias sociales y ambientales que atraviesa, y pues queremos conocer cómo está actualmente la población de Esmeraldas. Ismael, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, primero arrancar eso, conocer cómo se encuentra la situación actual de la provincia de Esmeraldas. Si nos puedes ayudar conectando tu micrófono, por favor. Sí, querida Gaby, buenos días con todas las personas que nos están pues siguiendo durante la transmisión, agradecido por el espacio aquí en Warmi. Y bueno, yo creo que en este momento es crucial empezar a hablar un poco de una crisis multifactorial en Esmeraldas. No podemos dejar por alto las condiciones de desempleo, las condiciones de desigualdad, y en ese sentido también los sectores estratégicos como se han visto afectados, y en este caso yo creo que la situación de refinería ya está dando unas luces muy, muy directas, ¿no? De cómo está operando en este momento y cómo ya no solamente se trata de un asunto local de la provincia de Esmeraldas, sino que ya implica un ejercicio de pensar qué va a pasar con el país, porque no se está hablando precisamente de las afectaciones que está teniendo uno de los principales sectores estratégicos del país, que es el sector petrolero. Entonces creo que en ese sentido es importante, teniendo en consideración, pues por ejemplo, que la reducción de la producción de refinamiento del crudo que se extrae de la Amazonía. En este sentido, hemos tenido una disminución de menos de 50,000 barriles diarios. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que la refinería produce 110,000 barriles en unas condiciones más o menos estables, ¿no? Entonces, en este momento está produciendo menos de 50,000 barriles, lo cual ya implica una reducción en cuanto a la producción nacional de petróleo, pero también de sus derivados, ¿no? Y ahí vemos el caso de la producción de asfalto, que afecta directamente a 22 municipios del país, porque la refinería es la encargada de proveer de este aditamento para la construcción de vías o el rebacheo que le denominan, ¿no? Entonces creo que en este sentido no se está hablando de eso. Luego tampoco se está evidenciando la falta de mantenimiento en la infraestructura pública. No nos olvidemos que el 13 de marzo ocurre el derrame en el Sote. 25,000 barriles de petróleo se derramaron entre Quinindé y Esmeraldas, recorriendo 80 kilómetros por el río y acabando con varios ecosistemas, ¿no? Y que terminó desembocando en el mar. Por otro lado, tienes el sismo del 25 de abril, que también fue directamente una de las razones por las cuales la refinería tuvo un paro de planta directo, por las implicaciones y debido a que el epicentro fue en Esmeraldas. Evidentemente también generó esta detención o esta disminución de la producción. Y finalmente tenemos el incendio del 26 de mayo, que esto ya directamente implica el desabastecimiento de los derivados de petróleo, como ya lo he venido mencionando. El día de ayer la población, pues, hemos estado como pensando, ¿no? Como
la cuestión de la distribución del gas licuado de petróleo, que se ha visto, hemos visto las afectaciones desde el incendio de este 26 de mayo del 2025. Entonces ahí vemos que directamente este sector estratégico, no solamente para Esmeraldas, sino también para el país, va a tener unas repercusiones a mayor escala en términos poblacionales. Así es. Y bueno, Ismael, tú estás hablando de esta crisis multifactorial que está atravesando la provincia de Esmeraldas, recordando justamente lo que ocurrió con el derrame de crudo, que esto también trajo muchas consecuencias, ¿no? El tema también de enfermedades, esta proliferación de enfermedades, sobre todo en niñas y niños. También después del desabastecimiento de agua, que esto también incurrió en otro tipo de problemas, sumado al sismo que también tuvieron que afrontar y la falta de mantenimiento en todas las infraestructuras. Y bueno, el golpe no es solo para ustedes, y no como tú lo mencionas a nivel nacional, pero frente a esto ya hablamos hace 5 meses, ¿no? Y apenas de esta crisis reciente, por así decirlo, porque sabemos que la provincia de Esmeraldas ha atravesado históricamente varias crisis y ha sido una de las provincias más abandonadas en términos estatales. ¿Cómo han visto ustedes también la respuesta del gobierno en estos últimos meses? Vimos que obviamente fue reactiva su respuesta frente a esas crisis inmediatas, pero ¿cómo ha sido el seguimiento en estos meses? Porque realmente hay que decirlo, ¿no? Son muy pocos los medios que están hablando de esto, son muy pocas las personas, las autoridades de gobierno igual parece que ya se olvidaron de lo que está atravesando la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo han visto ustedes la respuesta de las autoridades en estos meses? Bueno, querida Gaby, disculpa un poco como la cuña, ¿no? Creo que no solamente en estos últimos meses, en estos 3 últimos gobiernos, ha existido una falta de consideración, y directamente lo que hemos notado es que hay una forma de turismo que están haciendo las autoridades que nosotros le denominamos turismo de catástrofe, ¿no? Es decir, que vienen a Esmeralda, se toman la foto en una situación emergente, regresan al despacho y luego se olvidan, ¿no? Y ahí creo que tenemos el caso propiamente dicho de la Universidad de Esmeraldas, que es la única universidad de acceso público, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, que fue afectada por el sismo, y las autoridades y los departamentos y las autoridades tanto locales y centrales no se han responsabilizado por la reconstrucción de la misma universidad, que tuvo unas graves afectaciones, tomando en cuenta que viene recibiendo los embates de distintos eventos sísmicos, como el del 16 de abril de 2016, en 2022 y ahora en 2025. Entonces, no hay una rendición de cuentas frente a esto, ¿no? Es decir, no hay una evaluación de daños, no hay una evaluación de la infraestructura. Entonces, realmente nos estamos preguntando, ¿será que los últimos 3 gobiernos están catapultando también la deuda histórica con Esmeraldas? Porque, de nuevo, ocurrió el terremoto en 2022, por ejemplo, y no fue declarado como terremoto en el gobierno de Guillermo Lasso, y vimos, por ejemplo, que vino al sector, porque el epicentro fue en el sector Patricio Páez, fue a ofrecer bonos, fue a ofrecer ayuda, se mantuvo a la población en albergues temporales, y luego la población tuvo que rehabilitar zonas de riesgo sin un estudio de suelo que les posibilitara reconstruir su vivienda de los yacimientos, digamos, de la infraestructura troncal. Pero eso no ocurrió, y ahora de nuevo con el evento 2025 directamente ha tenido una serie de implicaciones, y lo vimos con el derrame de petróleo. La administración de uno de los mayores desastres ecológicos que hemos tenido en los últimos 20 años ha tenido directamente esa no acción del gobierno, esa no sensibilidad con Esmeralda, ¿no? Porque bueno, llegaron, se tomaron la foto y no así es. No abastecieron a la población. Directamente, para hablar de cifras así, porque creo que es necesario, de las 470 familias, no, de las 350 familias, que son 350, que iban a recibir un bono de $470, solamente 7 fueron asistidas. 7 de 350. Entonces, imaginémonos la situación realmente, ¿no? 500,000 de personas quedó sin agua potable casi un mes, ¿no? Por el derrame, y sin embargo vimos que la ministra Inés Manzano vino a Esmeraldas el 4º día de la emergencia. Entonces, realmente ahí es donde nos preguntamos
¿qué pasa con la sensibilidad? La vialidad en Esmeraldas, por poner otra cifra, que no solamente con Esmeraldas y que se debe también a la falta de mantenimiento a refinería, el 45% de la vía estatal está en condiciones completamente precarias y lo vemos directamente en los índices de accidentes de tránsito, por ejemplo, que se cataliza con la cuestión del consumo de alcohol, ¿no? Que es una de las principales razones por las cuales ocurren los accidentes, pero se suma también la falta de mantenimiento a la red vial pública. Entonces creo que en ese sentido no hay una sensibilidad. La vía de Quinin de Esmeraldas está completamente deteriorada. Se entiende que hay una cuestión ahí legal que no acabamos de entender, lo dijo el ministro Luque Lecaro, me parece que se llama. Lo mencionó, pero no mencionó específicamente cuál es el impedimento del gobierno, porque vemos que genera constantemente proyectos de ley sin ninguna clase de sustento técnico, pero cuando se trata de asistir la red vial estatal, vemos que hay una serie de impedimentos que no les posibilita al gobierno realmente hacer el trabajo. Entonces, son esas cosas que nos hacen pensar realmente que es intencional que están haciendo lo que están haciendo, que es renunciar a la vida y a la dignidad de su población. Porque creo que en este sentido hay que decirlo. El Estado ecuatoriano está renunciando a Esmeraldas. Es duro lo que tú mencionas, Ismael, y es evidente, ¿no? Esta desatención estatal, este abandono estatal, no solo a la provincia de Esmeraldas, también a todo el país. Y la respuesta a esto también es esta falta de política pública, ¿no? Evitar que sigan tomando estas decisiones reactivas frente a las crisis que se les presentan y realmente planificar, realmente tener un plan de política pública que se evidencie en cada uno de los territorios, pero que lamentablemente no lo estamos viendo y ya sabemos que van años, no solo son meses de este nuevo gobierno, ya son cerca de 2 años que están en el poder y que desde ustedes, desde sus voces, sabemos que no se está cumpliendo con este plan de política pública. Ismael, también conocer cómo están ustedes en temas de seguridad, porque parece que también nos olvidamos, ¿no? Que viramos la página y que ahora el gobierno está concentrado en otras zonas rojas, por así decirlo. Están en Guayas, están en Durán, en Manabí, pero Esmeraldas también tuvo problemas muy graves de inseguridad. Sabemos que igual los grupos delincuenciales están en todo el territorio nacional, de seguro siguen en la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo se encuentra el tema de seguridad en la provincia verde? También el tema de seguridad ciudadana en las calles, en las instituciones educativas, en hospitales. ¿Cómo se encuentra la seguridad? Bueno, yo creo que en ese sentido la evidencia, digamos, desmantela un poco la narrativa del gobierno que ha venido manejando tanto el gobierno como autoridades locales alineadas al oficialismo. Y es el discurso de que en Esmeraldas no pasa nada, de que Esmeraldas está controlado. Pero precisamente antes de ayer, a las 10 de la mañana, le quitaron la vida al presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Esmeraldas. Entonces, en pleno centro de la ciudad de Esmeraldas, y es allí donde nosotros nos preguntamos qué pasa con la cuestión de seguridad, ¿no? Yo por lo que tengo entendido es que apenas el 14% del presupuesto general del Estado destinado a seguridad, que de hecho es un presupuesto subrogado, que son alrededor de 2.000 millones de dólares que se han invertido en seguridad. De esa cantidad solamente se han ejecutado en los planes de seguridad apenas el 13 y el 14%. Entonces eso ya nos da luces porque vemos que la presencia, por ejemplo, de la fuerza pública no está cumpliendo con los operativos. Yo he estado precisamente documentando el incremento de homicidios desde julio-agosto del año pasado. Y sin embargo vemos que las autoridades están insistiendo en que hay una disminución de los homicidios intencionales, lo cual ya nos hace sospechar que la intención es tapar cifras, por un lado, y por el otro, para también citar un artículo de Primicias, ¿no? Que hablaba en octubre de 2023 de que en Esmeraldas convergen todos los grupos armados, tanto irregulares como estatales. Y eso es problemático, porque la política pública no está siendo empleada en la seguridad integral de la población, ¿no? Sino que está siendo pensada como plenamente un asunto de seguridad per se. Y eso no puede suceder en un territorio con una crisis multifactorial, ¿no? Entonces, el incremento de los homicidios también responde a la disputa territorial dentro de Esmeraldas, porque recordemos que
la disputa se genera en 2020 por la caída de César Bernaza, quien tenía, digamos, el monopolio del crimen organizado en Esmeraldas. Y eso tiene unas implicaciones muy profundas porque ha llegado a tal punto de que se ha sectorizado el conflicto, ¿no? Entonces ya tenemos un conflicto que ya deja de ser un asunto relacionado con solamente grupos de delincuencia organizada y ya empieza a tener víctimas colaterales, no víctimas colaterales, víctimas directas, pero que no están involucradas en estos ejercicios del crimen organizado. Yo, por lo que he podido observar, y esto lo digo como con conocimiento de causa, hemos visto la presencia de otros grupos, de otros cárteles internacionales de droga, como es el cártel de Cali, por ejemplo, que hemos visto las insignias de la agrupación a lo largo de la ciudad. Entonces, eso no se está estudiando, de eso no se espectaculariza, digamos, ¿no? Porque vimos a las Fuerzas Armadas haciendo pintar los grafitis, no sé qué, pero no se está hablando de que hay una presencia directa de cárteles colombianos, mexicanos, guerrillas colombianas, pero además también de mafias internacionales como la mafia albanesa y la mafia de los Balcanes. Y al estar concentrados tantos grupos armados dentro de un territorio, evidentemente va a generar un conflicto mayor, en términos no solamente entre grupos, entre organizaciones contrarias, sino también en cuanto a las fuerzas estatales, porque ahí empieza también a modelarse este ejercicio de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, que de lo cual tengo registro desde el año 2023, desde el 3 de diciembre del año 2020. Entonces, hemos visto que la respuesta del gobierno ha sido más violencia y en ese sentido no hay una política pública. Tenemos unos índices de desempleo completamente alarmantes, 9% que están por encima de la escala nacional, que son 4.1. Entonces eso ya nos está diciendo que precisamente los márgenes de desigualdad y de pobreza interdimensional se están aumentando. El 56% de la población vivimos en condición de pobreza interdimensional, el 25% de la población esmeralda vive en condiciones de extrema pobreza, y eso implica también un escenario propicio para que el crimen organizado tome esa base social que abandona el Estado. Así es. Ahí tenemos una deserción escolar profunda también en niños, niñas y adolescentes. 2023-2024, alrededor de 15.000 personas salieron del sistema de educación pública, lo cual ya está hablando de una crisis profunda en términos de acceso a educación y a otras condiciones que nos posibilitarían pelear la desigualdad, ¿no? O apalearla en todo caso. Así es. Bueno, Ismael, te agradezco mucho por acompañarnos esta mañana comentándonos cómo viven allá en Esmeraldas en este momento, porque es lo que mencionaba, ¿no? Parece que se han olvidado de lo que ocurrió hace pocos meses en Esmeraldas, y no solo hace pocos meses, sino que es una deuda histórica que mantiene el gobierno con la provincia verde, y que ahora esta crisis se acentúa mucho más. Es esta crisis multifactorial, como lo menciona Ismael, es evidente. No solo es la inseguridad que mencionábamos hace no poco, también es la salud, es la economía, y bueno, estamos viendo las consecuencias también en el territorio y es muy lamentable. Ismael, te mandamos un fuerte abrazo, te invitamos también en una próxima para seguir ampliando estos temas, que es importante hablarlo siempre. Ismael Bernal, sociólogo esmeraldeño, con quien hablábamos de la crisis que atraviesa la provincia verde. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más en Las Guarmis. Y ya estamos de regreso en Las Guarmis, y bueno, ahora queremos hablar de otro tema, uno que ha sacudido mucho a nuestra comunidad, un caso más de un sacerdote, en este caso en la comuna de Olón, esto en Santa Elena, que ahora ya es investigado por presunto abuso sexual a adolescentes, a menores de edad. Queremos reflexionar sobre este tema una vez más, que no debemos dejar de hablarlo, sobre las implicaciones también legales, pero éticas y culturales, también lo que implica también en defensa de niños, niñas y adolescentes. Y justamente para hablar de esto ya nos acompaña Sibel Martínez. Ella es defensora de derechos humanos, activista de género, especialista también en protección de las infancias. Sibel, muy buenos días, bienvenida a Las Guarmis. Y bueno, arrancar conociendo de esto, ¿no? De este lamentable suceso, uno más
que va a esta lista de los cuales ya conocemos acerca de este caso de sacerdote de la comuna de Olón en Santa Elena. Esto ocurrido el pasado 15 de agosto. Y bueno, desde la perspectiva de derechos humanos, también de la defensa de las infancias, Sibel, conocer cómo abordar este tema también. Buenos días, Sibel. Buenos días, Gabriela, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que este es un caso que ejemplifica con mucha claridad lo que ya desde hace 2 años la coalición que lucha contra la violencia sexual en espacios de fe, y de la cual yo formo parte, hemos venido diciendo e incluso documentando día a día. Y me refiero a que ejemplifica muy bien, primero porque es un sacerdote que se sabe de lo que se puede indagar de a poco, ¿no? Porque la noticia nos tomó, digamos, por sorpresa a todos. Estuvo en Oyacoto, en Quito, ¿no? En esta parroquia, en donde también, al parecer, había existido una situación complicada, en donde se evitó que el padre sea linchado por un mal comportamiento también. Luego pasa a Manglar Alto, y en Manglar Alto, bueno, está en Ibarra primero, luego pasa a Manglar Alto, y en Manglar Alto también hay testimonios de que existió un mal comportamiento, ¿no?, del padre de forma reiterada, para finalmente radicarse en Olón, en donde, como todos sabemos y vimos, hay este video en la que se encuentra, por lo menos en horas que no hay lugar para que los adolescentes estén ahí, en la noche, un viernes, 9 de la noche, en el cuarto de este sacerdote, jugando, digamos, PlayStation, y además uno de ellos, como todos sabemos, en ropa interior. Aunque esto parezca mínimo, aunque queramos de alguna manera justificar, porque increíblemente hay gente que lo justifica, y ahí nos llama la atención, que son las propias familiares, ¿no?, madres. Vimos de estos adolescentes haciendo una rueda de prensa incluso con el sacerdote. Y esto no es nuevo. Es decir, muchos nos podremos preguntar y decir cómo sucede esto, pero no es nuevo. Y voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, el cura Cordero, en Cuenca, al que además, luego de una investigación, se pudo hacer a través de la Asamblea Nacional, en la Comisión Ampetra, el que quiten el busto de este individuo en Cuenca, un hombre muy reconocido, que había hecho mucha obra social, con la misma fuerza y la misma, digamos, ganas con la que efectivamente abusó sexualmente de niños, cientos de niños. Asimismo, tenemos el caso del obispo Estel en Santo Domingo. Él vino huyendo de Alemania por o tener implicaciones con situaciones de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, y aquí fue obispo y posibilitó la entrada de al menos 23 sacerdotes en la misma situación, que venían desde Europa, es decir, en situaciones de violencia sexual en contra de niños. Y tenemos un busto, tenemos una escuela, tenemos una calle en Santo Domingo, pese a que es Vox Populi, que él tenía este tipo de comportamientos. No nos extraña entonces que en Olón, el día de ayer yo ponía en la noche un mensaje, un post en X, en donde comentaba que están siendo amenazados las personas que decidieron tomar cartas en el asunto y salen en el video y ponen, digamos, en evidencia a este sacerdote. Sin embargo, los comuneros de Santa Elena están defendiendo al sacerdote y no incluso a sus niños, ¿no?, niños y adolescentes. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Esto se llama clericalismo y es básicamente ver a este sacerdote o a los sacerdotes como seres espirituales, como con, digamos, con un bagaje moral, espiritual, social importante, que serían incapaces de hacer algo así, ¿no? Esto mezclado con la confianza, mezclado con las obras, entre comillas, que ellos pueden llegar a hacer en ciertas comunidades, les da una investidura de impunidad, ¿no? Y por eso vemos con mucha sorpresa cómo incluso las madres de estos adolescentes no encuentran nada malo de que sus hijos estén a esas horas con un sacerdote, ¿no?, jugando PlayStation e incluso en ropa íntima. Esto es grave porque al final del día también hay un patrón recurrente en todos estos casos.
¿sí? Nosotros hemos podido investigar algunos casos, estamos por sacar un informe en donde documentamos al menos 14 casos de violencia sexual clerical, ¿no? Al interno de la iglesia, y podemos notar ciertos patrones de comportamiento, y uno de ellos es esto, ¿no? Es el patrón de ocultamiento, de silenciamiento, de tratar de rebajar la densidad de un problema, de buscar justificativos, de digamos, calmar también las aguas, ¿no? El padrecito no es, no hagan daño a la iglesia, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros estamos haciendo y todos deberíamos cuestionar es efectivamente esa actuación de la iglesia que posibilita que una serie de abusadores sexuales se sientan cómodos al interno de esta iglesia y sean capaces de cometer los peores actos y más atroces en contra de los menores o de los más jóvenes de sus feligreses, ¿no? Que es lo que hemos visto también en el LOM. Y justamente eso, Sibel, para abordar ese tema, ¿cómo evalúas de momento la respuesta, por ejemplo, de la diócesis de Santa Elena, que suspendió a este sacerdote de sus funciones mientras avanza la investigación? También, ¿cómo evalúas la actuación de Fiscalía en este caso, al abrir ya este oficio de investigación, ¿no? ¿Cómo evalúas y si realmente son medidas suficientes, considerando que ya tenemos, y tú lo ejemplificaste, varios casos de este tema y que no vemos una celeridad en las investigaciones, no hay una respuesta inmediata? ¿Cómo evalúas estas medidas? Yo les evalúo de forma tardía, ¿sí? Y que al final del día están reaccionando por un tema de presión social. Es decir, si es que esto no sale a la luz, si la sociedad no se hace eco, si los medios de comunicación no hablan del tema, no tenemos a una fiscalía que toma de oficio el caso, y tampoco tendríamos a una iglesia que de manera incipiente, en un comunicado que incluso se equivoca, ¿no? Porque habla de cero tolerancia e impunidad a la vez, ¿no? Dice Ecuador, la iglesia del Ecuador ratifica su posición de cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral que pueda producirse. Yo te diría que es tardía y que es sobre la base de esta presión, pero además llama la atención algo, y eso es importante que recordemos todos. En diciembre del 2024, como esta respuesta velada frente, recordemos que a la muerte, ¿no? Al suicidio más bien político de Ricardo en la Asamblea Nacional, que es una persona adulta que decide suicidarse y entrega una carpeta que contiene todo el proceso canónico que él siguió después de haber sido abusado sexualmente en un proyecto salesiano de niños de la calle, ¿no? Y pasa toda su vida recopilando información y le dan una respuesta incipiente que es una sanción de 1 año a su ofensor sexual, que al final del día, con conocimiento de la iglesia, llegó a ser sacerdote. Y pasó a Galápagos, además, en donde se entiende cometió algunos otros delitos. Digo esto porque la respuesta de la Conferencia Episcopal y de la institucionalidad en general es suscribir un convenio de prevención de la violencia clerical con la Fiscalía General del Estado. ¿Sí? Esa Fiscalía General del Estado y la conferencia en diciembre del 2024 suscriben este convenio, lo cual debería llamarnos la atención a todos, porque en las funciones de la Fiscalía no está prevenir delitos, sino perseguirlos. Y de repente tenemos este tema, ¿no? Esta situación, y esa es la respuesta que se da. No es una respuesta clara, contundente, de decir vamos a luchar frente a estos temas, vamos a hacer lo que se debe, sino más bien muy velada, como lo que hoy por hoy seguramente pasará. Me refiero al hecho de que por esta misma presión y por la investigación que está realizando la Comisión de la Niñez en la Asamblea Nacional, se espera que hoy comparezca el nuncio católico del Ecuador, para que pueda rendir un poco cuentas respecto a estos temas. Sin embargo, digo, ojalá vaya, porque no es la primera vez, si es que no lo hace, que esto sucedería, ¿no? Están acostumbrados la iglesia, sus autoridades, a no rendir cuentas. Y así, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo hizo un informe, recordaremos, también sobre la violencia sexual en el Ecuador, y preguntó específicamente a la Conferencia Episcopal si tenían datos respecto a este tema. La conferencia se limitó a decir que ellos no lo tenían y que debían ir de arquidiócesis y diócesis, ¿no? De diócesis en diócesis, preguntando esta información.
no entregan información. Lo mismo pasó en la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional, en donde también en este seguimiento de la Comisión AMPETRA y de su informe, el año anterior se pidió información a la conferencia y ni siquiera contestó. Ese es un poco a lo que nos enfrentamos, ¿no? En general en estos casos. A este silencio cómplice, a este ocultamiento, avalado lastimosamente por la institucionalidad. Porque salvo esta comisión que está investigando la pederastia clerical, me refiero a la Comisión de la Niñez, el resto ha dejado pasar este tema, ¿no? De que simplemente no den información, se nieguen a comentar y sobre todo que estos casos de pederastia clerical no sean denunciados en la justicia ordinaria. Siguen manejándolos a través de tribunales eclesiales al interno de la iglesia, si es que lo hacen, tarde, mal o nunca, ¿sí? Y no en la justicia ordinaria. Estos son delitos, no son pecados, ¿no? Y eso es algo que debemos como sociedad entender. Así es. Y Sibel, justamente frente a este silencio, este ocultamiento, que en este caso y en muchos más vemos cómo se protege más la imagen de la institución que de las víctimas, ¿qué riesgos siguen corriendo nuestras infancias frente a este escenario? Y también, ¿qué políticas públicas reales urgen para frenar todo este tipo de hechos atroces que siguen ocurriendo y para prevenir justamente la violencia sexual en nuestras infancias? A ver, yo creo que es todo tipo de riesgo, ¿no? En la medida en que nosotros tengamos como sociedad adulta, además, ¿no es cierto? Porque esta responsabilidad es únicamente adulta, y me refiero a la de protección y cuidado de las infancias, de los niños, niñas y adolescentes en el país, en la medida en que entendamos que no es que estamos, quienes trabajamos en estos temas en una cruzada contra la fe, ¿no es cierto?, contra las creencias, contra este gran catolicismo que tenemos en el país, sino estamos cuestionando la estructura de la iglesia que posibilita, a través de patrones de comportamiento, de silenciamiento, incluso de compra de conciencias muchas veces, posibilita que este tipo de situaciones se den, además de manera sistemática y recurrente. Si no entendemos que hay que cuestionar esa estructura, que hay que desmontar esos patrones, que las autoridades eclesiales deben rendir cuentas, que el caso de Olón no es aislado, ¿sí? Que esto que vemos con horror en Olón, ¿no?, en donde la comunidad toma partido no a favor de las víctimas, sino a favor del agresor y lo justifica, es un tema recurrente y hace de nuestra sociedad una sociedad proclive a todo tipo de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, justificada además. Y claro, frente a este tema, yo esperaría que la Comisión de la Niñez, que está investigando estos casos de pederastia clerical, emita un informe que sea aprobado en el Pleno de la Asamblea, dejando de lado, posiciones políticas, ¿no? Porque a la hora de defender a niños, niñas y adolescentes, las banderas políticas e ideológicas se deben poner de lado. Y por otro lado, ¿no?, efectivamente, el que se pueda trabajar en reformas en el Código Penal, por ejemplo. Nosotros hemos presentado, de la mano de la asambleísta Viviana Veloz, cuando era asambleísta y presidenta de la Asamblea el otro año, toda una reforma al COIP tendiente primero a tipificar la pederastia clerical. La pederastia en todas sus formas, en realidad, no solamente la clerical. Y también de sancionar la violencia institucional. Eso creo que es muy importante, porque de esa forma, y no solamente en la iglesia, ¿no?, porque de esa forma dejaremos de guardar silencio frente a estos hechos. Aquí quiero poner un acento que es muy importante, Gabriela. La denuncia, en el caso de Olón, la debía poner el obispo de Santa Elena, ¿sí? Eso es lo que debía hacer, así como traspolamos este caso a los casos de educación, en el contexto educativo, quien tiene que poner la denuncia es el rector, ¿no es cierto? Asimismo, aquí, quien rige a Santa Elena hay un obispo que la rige. Por lo tanto, él debía haber puesto esa denuncia y no ser tomada de oficio, ¿no? Entonces ya vemos cómo desde ahí no cumplen la norma. Por lo tanto, es importante que obliguemos a que la iglesia cumpla la norma, es importante poner acento en este tema. La violencia institucional en todas sus formas y manifestaciones debería ser sancionada, y quien decide ser cómplice y guardar silencio
de estos hechos atroces que no solamente pasan en la Iglesia Católica, es cierto, pero que hoy por hoy han puesto de relieve con el caso Olón de que hay una recurrencia de estos actos al interno de la Iglesia y esto debe parar. Así es. Y Sibel, para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje también a la comunidad de Olón frente también a su reacción, ¿no?, a este caso, que fue más también como de silenciar, de ocultar, y también un mensaje real a toda esta comunidad, jóvenes, padres de familia, cuidadores de niños, niñas, adolescentes, para que realmente se atiendan estos casos tan terribles, tan atroces que siguen ocurriendo en nuestro país? Yo creo que a la comunidad de Olón sí hay que hacerle un pedido de que, digamos, reflexione sobre lo que está sucediendo, más allá de que el sacerdote pueda ser bueno, pueda haber entregado, por ejemplo, o ayudado a comprar una camioneta en la comuna, eso no implica que ha comprado impunidad. Y si es que ha actuado de mala forma, incluso con los niños de esa comunidad, pues toda esa comunidad debería proteger a esos niños y no a un presunto agresor. Que dejen en manos de la justicia ordinaria el análisis, ¿no?, la investigación que se debe hacer. Eso por un lado. Por el otro, a todos nosotros, creo que debemos despojarnos de estos criterios y de estos prejuicios, ¿no?, en donde lastimosamente por la fuerte convicción que tenemos en temas católicos, religiosos, no alzamos la voz frente a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Los sacerdotes, los clérigos en general, las autoridades y todos quienes conforman, digamos, la Iglesia Católica y otros espacios de fe, no porque tengan este espiritual son santos o no pueden cometer este tipo de delitos. Debemos despojarnos de ese criterio y más bien debemos bregar toda la comunidad, toda la sociedad, a que estos espacios sean sanos, seguros, libres de violencia, ¿sí? Eso deberíamos obligar. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un protocolo frente al acoso y el abuso de menores de edad, ¿sí?, que no se implementa, nadie lo conoce, y ahí con claridad establece, por ejemplo, que ningún sacerdote, presbítero, diácono, bueno, en general, puede permitir la entrada a su cuarto de menores de edad. Eso lo dice hasta, parecería que debería estar, no, que es lógico lo que se dice, ¿no? Y sin embargo está escrito, y aún así siendo escrito, no se cumple. Entonces, tengamos esa conciencia. El acto de proteger o desproteger a un niño, ¿sí?, es cuestión de todos, y es una responsabilidad únicamente adulta. Ojalá que con esto podamos proteger a nuestros niños como se debe. Así es, que así sea. Bueno, muchísimas gracias. Sibel Martínez, defensora de derechos humanos, activista de género y especialista en protección de las infancias, con quien hablábamos de este importante tema. Muchísimas gracias, Sibel, y te comprometo siempre para una próxima. Bienvenida a las Warmis siempre. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Buenos días. Bueno, ahora queremos ya cerrar las Warmis, pero sin antes mencionarles algo muy importante. Comunidades indígenas de la nacionalidad guaraní realizan un plantón a las afueras de la Corte Constitucional del Ecuador para pedir que se cumpla con el resultado de la consulta popular, que ordenó dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 ITT, y según las organizaciones, aún no se cierran los 247 pozos ni se ha desmantelado la infraestructura petrolera. Tendremos también más información en nuestras redes también de Radio Pichincha, y tenemos igual las imágenes también con nuestra compañera Diana Dávila, que acudió al sitio. Ampliaremos más esta nota durante el día y también en el espacio de las Warmis. Por hoy cerramos, se vienen las noticias, se viene el Quique Show, y con las Warmis hasta mañana.